Hola no sé muy bien cómo empezar esto. Me creé esta cuenta solo para poder soltarlo, sacarlo. Porque siento que si no lo cuento, me va a ahogar. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que pasó. Les pido que se queden, que escuchen. Porque lo que voy a contarles es sobre cómo te puedes sentir completamente invisible al lado de la persona que se supone que te ama y como la mirada de alguien que no esperas puede, literalmente, salvarte la vida. Es una historia de traición, sí, pero no de la forma que se imaginan. Y les pido un favor, si esto que cuento les resuena, si alguna vez se sintieron así, déjenme un comentario. Necesito saber que no estoy sola. Estamos intentando llegar a los 5,000 suscriptores en este canal, que es como una comunidad de apoyo, así que si se suscriben y le dan like, me ayudarían a mí y a otras personas a sentirnos escuchadas. Gracias de verdad. Ahora sí, aquí va todo. Nunca pensé que estaría aquí, escribiendo en un foro, contando mi vida extraños, pero la verdad es que ustedes, ahora mismo, son menos extraños para mí que el hombre con el que dormí en la misma cama durante 6 años. Hoy quiero hablar de un día en particular, no de toda la historia, no de los años de desgaste, solo de ese martes. Ese maldito martes que lo cambió todo. Ese día empezó como todos los demás, con silencio. Un silencio tan pesado que casi se podía tocar. Adrián, mi pareja, se levantó, se movió por la casa como una sombra, y en ningún momento sus ojos se encontraron con los míos. Yo era parte del mobiliario, la cafetera, la tostadora, la mujer invisible que estaba en la cocina. El aire estaba viciado de palabras no dichas, de gestos que ya no existían. La rutina era nuestra jaula y el silencio, los barrotes. Esa mañana, mientras Adrián se preparaba para irse a trabajar, lo observé desde el marco de la puerta de la habitación. Se ponía su camisa, se peinaba con un cuidado que nunca dedicaba a nuestra relación. Cada movimiento era mecánico, ensayado, como si estuviera preparándose para un papel. El papel de un hombre que tenía una vida fuera de esas 4 paredes, una vida en la que yo, claramente, no estaba incluida. Sentí esa punzada familiar en el estómago, una mezcla de resignación y una rabia sorda, impotente. Quería gritarle, preguntarle cuándo habíamos muerto, cuándo había dejado de verme, pero no lo hice. El silencio era un pacto que yo también cumplía por miedo a lo que vendría después, por miedo a confirmar que ya no quedaba absolutamente nada. El único que parecía notar mi existencia en esa casa era Esteban. Su padre se había mudado con nosotros hacía unos meses, después de enviudar. Era un hombre callado, de movimientos lentos y una mirada profunda. Al principio me incomodaba su presencia, sentía que era un testigo constante de nuestro fracaso, pero con el tiempo, su silencio se convirtió en algo diferente al de Adrián. El silencio de Adrián era un arma, un castigo. El de Esteban era un espacio seguro, una forma de respeto. Esa mañana, cuando Adrián salió por la puerta sin despedirse, Esteban estaba en la sala, leyendo el periódico. Levantó la vista, me miró y asintió levemente con la cabeza. No dijo nada, pero en esa mirada había un reconocimiento. Me vio el dolor en mis hombros caídos, y eso, en mi mundo, era más que un milagro. Pasé la mañana intentando distraerme. Limpié la casa con una furia contenida, fregando suelos como si pudiera arrancar la tristeza de las baldosas. Puse música alta, tratando de llenar el vacío que dejaba la indiferencia de Adrián. Cada rincón de la casa me recordaba a él, a nosotros, a lo que fuimos. La foto de nuestra boda en la estantería parecía una burla. 2 extraños sonriendo a la cámara, congelados en un tiempo que se sentía de otra vida. Me detuve a mirarla y sentí una oleada de náuseas. ¿Quién era esa mujer del vestido blanco? ¿En qué momento se había perdido, se había dejado consumir hasta convertirse en el fantasma que era ahora? La respuesta dolía demasiado, así que subí el volumen de la música y seguí limpiando, moviéndome para no pensar, para no sentir. El mediodía llegó y con él, una calma tensa. Esteban preparó un almuerzo sencillo. Sopa y pan. Comimos en la mesa de la cocina, en silencio. Pero era un silencio cómodo, casi sanador. Él no intentaba llenar el aire con conversaciones forzadas. No me hacía preguntas que no quería responder. Simplemente compartía el espacio conmigo. Me servía más sopa sin que yo se lo pidiera, me pasaba el salero. Gestos pequeños, mínimos, pero que gritaban una atención y un cuidado que yo había olvidado por completo. Me sentí como una planta sedienta a la que, de repente, alguien le echa unas gotas de agua. No era suficiente para florecer, pero sí para no morir del todo. Y por ese pequeño gesto le estaba inmensamente agradecida. La tarde se arrastraba, lenta y gris. Me senté en el sofá con un libro que no podía leer. Las palabras bailaban en la página, mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Adrián. ¿Dónde estaría?
¿Qué estaría haciendo? La duda era un veneno que me consumía lentamente desde hacía meses. Sus llegadas tarde. El olor a un perfume de mujer que no era el mío en su ropa, las llamadas que cortaba deprisa cuando yo entraba en la habitación. Las señales estaban ahí tan claras como el día. Pero yo me negaba a unirlas. Vivía en un estado de negación autoimpuesta porque la verdad era un precipicio al que no me atrevía a asomarme. Prefería la agonía de la duda a la certeza de la traición. Era más fácil, o eso creía. Y entonces sonó el teléfono. El fijo de casa, ese que casi nunca usábamos. Un escalofrío me recorrió la espalda, un mal presentimiento. Una alarma interna que se disparó de repente. Dudé en contestar. Por un segundo pensé en dejarlo sonar hasta que se callara, pero algo me impulsó a levantarme, a caminar hacia el aparato como si fuera un autómata. Mi mano temblaba cuando cogí el auricular. Al otro lado de la línea, la voz de mi vecina, Marta. Una mujer cotilla, de esas que lo saben todo del barrio. Su voz sonaba extrañamente compasiva. Y eso fue lo que más me asustó. La gente solo te trata con esa lástima cuando están a punto de darte una noticia terrible. Y yo sabía, en el fondo de mi alma, que la noticia tenía nombre y apellido, Adrián. Daniela, cariño, ¿estás sentada? Me dijo. Esa frase, la maldita frase que precede a la catástrofe. Me apoyé en la pared, sintiendo como el suelo empezaba a moverse bajo mis pies. No sé cómo. Decirte esto, continuó, alargando la agonía. Le pedí con un hilo de voz que lo soltara de una vez. Y lo hizo. Acabo de ver a Adrián, en el centro comercial. No estaba solo, iba de la mano con una chica, una rubia, muy joven. Se estaban riendo. Daniela, parecían tan felices, cada palabra era un martillazo en mi pecho, de la mano. Riendo, felices. La imagen se formó en mi cabeza con una claridad brutal, nítida, insoportable. No era una suposición, no era una paranoia mía, era real. Estaba pasando, colgué el teléfono sin despedirme. El auricular se me resbaló de la mano y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo que resonó en toda la casa. Me quedé de pie, mirando a un punto fijo en la pared, pero sin ver nada. Sentí como el aire me abandonaba, como mis pulmones se negaban a funcionar. Era una sensación física, una opresión en el pecho tan intensa que creí que me estaba dando un infarto. El mundo se había detenido. El zumbido en mis oídos era lo único que escuchaba. La negación en la que había vivido durante meses se hizo añicos en un instante, dejando al descubierto la cruda y dolorosa verdad. Estaba sola, me habían abandonado. Y yo, estúpidamente, me había negado a verlo. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizada. Pero de repente, sentí que las piernas me fallaban. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. Y entonces empecé a llorar. No fue un llanto escandaloso, con gritos y lamentos. Fue un llanto silencioso, ahogado, el tipo de llanto de quien se ha roto por dentro y no tiene fuerzas ni para hacer ruido. Las lágrimas caían por mis mejillas, calientes, y se mezclaban con el polvo del suelo. Me sentía sucia, humillada. Estúpida. Reviví cada mentira de Adrián, cada excusa, cada gesto de indiferencia. Y todo cobró sentido. Yo no era una paranoica. Era una mujer a la que estaban engañando en su propia cara. Fue Esteban quien me encontró. Salió de su habitación, seguramente alertado por el ruido del teléfono al caer. Se detuvo en el pasillo y me miró. No vi lástima en sus ojos, ni sorpresa. Vi comprensión. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, y se sentó en el suelo, a una distancia prudente. No me preguntó qué pasaba. No me dijo todo va a estar bien. Simplemente se quedó ahí, a mi lado, compartiendo mi dolor en silencio. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta que se desataba dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo. No me sentí completamente sola en mi sufrimiento. Alguien estaba ahí. Alguien era testigo de mi dolor. Pasaron los minutos, quizás horas. Yo seguía llorando en silencio y él seguía a mi lado, inmóvil. En un momento dado, se levantó. Fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Me lo tendió, sin mirarme directamente a los ojos, como para no invadir mi espacio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Bebí un sorbo. Y el agua fría fue como un shock que me trajo de vuelta a la realidad. Levanté la vista y lo miré. Sus ojos, cansados por la edad, reflejaban una calma y una tristeza profundas. Era como si entendiera mi dolor a un nivel que nadie más podía. Quizás porque él también sabía lo que era perder a alguien, aunque de una forma muy distinta. Esa tarde no hablamos del tema. No mencioné la llamada, ni a Adrián, ni a la chica rubia. No hacía falta. Esteban parecía saberlo todo, sin necesidad de palabras. Se encargó de las cosas prácticas.
De esas pequeñas tareas que se vuelven monumentales cuando estás destrozada. Preparó un té, cerró las cortinas para que la luz del atardecer no molestara, encendió la televisión en un canal de documentales con el volumen bajo. Creó una burbuja a nuestro alrededor. Un refugio temporal contra la crudeza del mundo exterior. Y yo me dejé cuidar, me dejé proteger. Me sentía como una niña pequeña, frágil y desvalida, y él era el adulto sereno que me decía, sin palabras, que podía derrumbarme, que él se quedaría ahí para recoger los pedazos. La noche cayó y Adrián no llegaba. Cada minuto que pasaba era una confirmación más de su traición. La ansiedad empezó a mezclarse con el dolor, creando un cóctel tóxico en mi estómago. ¿Y si no volvía? ¿Y si ya se había ido con ella para siempre? Una parte de mí deseaba que así fuera para que la agonía terminara de una vez. Pero otra parte, la parte más estúpida y dependiente de mí, se aferraba a la esperanza de que entrara por la puerta y me dijera que todo era un malentendido. Era patético, lo sé, pero el hábito de querer a alguien, incluso cuando te está destruyendo, es una de las adicciones más difíciles de romper. Estábamos sentados en el sofá, uno en cada extremo. La televisión seguía encendida, mostrando imágenes de animales en la sabana africana. Ninguno de los dos la miraba. El espacio entre nosotros estaba cargado de una tensión extraña. No era incómoda, era densa, llena de todo lo que no se decía. En un momento, me moví para acomodarme mejor y mi mano rozó la suya por accidente. Fue un contacto mínimo, un roce de piel contra piel que duró menos de un segundo, pero para mí fue como una descarga eléctrica. Hacía meses, quizás años, que no sentía un tacto humano que no fuera forzado o indiferente. Fue un recordatorio de que mi piel todavía podía sentir, de que mi cuerpo todavía estaba vivo. Aparté la mano de inmediato, como si me hubiera quemado. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Una reacción absurda en medio de tanto dolor. Pero ese simple roce había roto algo. Había abierto una pequeña grieta en el muro de hielo que me rodeaba. Me atreví a mirarlo. Él también me miraba. Su expresión era indescifrable, pero no había rastro de rechazo. Había una intensidad en sus ojos que nunca antes había visto. Era como si ese pequeño contacto nos hubiera conectado a un nivel más profundo. Como si ambos hubiéramos sentido la misma sacudida. El aire se volvió aún más espeso, y el sonido de los leones en la televisión pareció desvanecerse por completo. No sé quién dio el siguiente paso. Quizás fui yo. Cansada, rota, desesperada por un poco de consuelo, me acerqué y apoyé mi cabeza en su hombro. Fue un gesto impulsivo, nacido de la más pura necesidad. Esperaba que se tensara, que se apartara, que me recordara que él era el padre de mi pareja. Pero no lo hizo. Se quedó quieto, sólido como una roca. Y después de un segundo que me pareció una eternidad, sentí como su brazo me rodeaba los hombros con una delicadeza infinita. Me atrajo hacia él en un abrazo que no tenía nada de sexual. Era un abrazo de pura contención, de protección. Y en ese momento me permití derrumbarme por completo, llorando ahora con sollozos audibles. Refugiada en el único lugar del mundo donde me sentía segura. Lloré por todo. Por el amor perdido, por la humillación, por los años desperdiciados, por la soledad. Lloré por la mujer que había sido y en la que me había convertido. Y Esteban no dijo nada. Solo me sostenía, dejando que todo saliera. Su mano me acariciaba la espalda con movimientos lentos, rítmicos, como si estuviera calmando a un niño asustado. El olor de su ropa, una mezcla de jabón y libros viejos, era extrañamente reconfortante. Era un olor a hogar. A un tipo de hogar que yo nunca había tenido realmente con Adrián. Un hogar basado en la calma y el respeto, no en la apariencia y la indiferencia. Cuando finalmente me quedé sin lágrimas, me aparté un poco, avergonzada por mi arrebato. Lo siento, susurré con la voz rota. Él negó con la cabeza. No tienes por qué disculparte, dijo. Su voz era grave, suave. Llorar es necesario. Guardárselo todo dentro es lo que enferma el alma. Esas fueron las primeras palabras profundas que intercambiamos en toda la noche, y me llegaron directo al corazón. Porque era verdad. Yo me había estado enfermando durante años, tragándome el dolor, fingiendo que no pasaba nada. Y ahora, gracias a él, había abierto la compuerta. Me sentía vacía, pero también extrañamente ligera. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero la dinámica había cambiado. El abrazo nos había unido de una forma irreversible. Ya no éramos solo el suegro y la nuera compartiendo un espacio. Éramos dos personas que se habían visto en su momento de mayor vulnerabilidad. La distancia física entre nosotros en el sofá se había acortado, y ahora nuestros hombros se tocaban. Sentía el calor de su cuerpo junto al mío. Y era una sensación abrumadoramente nueva y reconfortante.
La casa cejía en silencio, Adrián cejía sin aparecer, pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad no me pesaba tanto. Llegó un momento en que el cansancio se volvió insoportable. Un cansancio físico, pero sobre todo emocional. Creo que debería ir a dormir, dije. Aunque la idea de meterme en esa cama fría y vacía me aterraba. Él asintió. Descansa, Daniela. Lo necesitas. Me levanté del sofá, sintiéndome extrañamente inestable, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Caminé por el pasillo en dirección a mi habitación, la que compartía con Adrián. Cada paso era un esfuerzo. La puerta estaba entreabierta y la oscuridad dentro parecía un monstruo esperando a devorarme. No podía entrar ahí, no esa noche. Me detuve frente a la puerta de mi cuarto. Mi mano estaba en el pomo, pero no podía girarlo. Era como si una fuerza invisible me lo impidiera. Entrara y significaba aceptar que todo seguía igual. Que mañana volvería a ser la mujer invisible esperando a un hombre que no la quería. Y algo dentro de mí se reveló. Algo que había despertado con el dolor de la traición y con la calidez del abrazo de Esteban. No quería volver a esa jaula. No esa noche. Di media vuelta y mis pies me llevaron, casi sin que yo fuera consciente, hacia la otra puerta del pasillo, la puerta de la habitación de Esteban. Me quedé parada frente a su puerta, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Me había vuelto loca? Esto estaba mal en todos los niveles posibles. Él era el padre de Adrián. Era un hombre mayor. Era mi suegro. Miles de alarmas sonaban en mi cabeza, diciéndome que diera media vuelta y me fuera a mi cuarto. Pero mis pies no se movían, porque la necesidad de sentirme segura, de no estar sola en esa casa que se había convertido en un infierno, era más fuerte que cualquier convención social. Era una necesidad primitiva, animal, la necesidad de un náufrago buscando una tabla a la que aferrarse, justo cuando iba a dar media vuelta. Consumida por la culpa y la duda, la puerta se abrió. Esteban estaba ahí, de pie, ya en pijama. Me miró y su expresión no era de sorpresa, sino de una espera tranquila, como si supiera que yo iba a terminar ahí. No dijo nada, solo me miró a los ojos. Y en esa mirada lo entendí todo. Entendí que él también se sentía solo. Entendí que mi dolor resonaba con el suyo. Entendí que, en esa casa de silencios hostiles, nos habíamos encontrado el uno al otro, y que esa noche ninguno de los dos quería estar solo. Extendió su mano, no para tocarme, sino como una invitación. Un gesto silencioso que me daba la opción de entrar o de irme. La decisión era mía. No había presión, no había lujuria en su mirada. Solo una oferta de refugio. Y yo la acepté. Entré en su habitación, un espacio sencillo, ordenado, que olía a él. Era un santuario de paz en medio del caos de mi vida. La cama era pequeña, individual. Y en la mesita de noche había una foto de su difunta esposa. Por un segundo me sentí como una intrusa, profanando un lugar sagrado. Pero la calma que sentí al cerrar la puerta detrás de mí fue más fuerte que la culpa. Él se acercó a mí, despacio. Levantó su mano y con una ternura infinita me apartó un mechón de pelo de la cara. Su pulgar rozó mi mejilla, todavía húmeda por las lágrimas. Y ese simple gesto desató algo dentro de mí. Una oleada de deseo, pero no un deseo carnal, no como lo había conocido antes. Era el deseo de ser vista, de ser tocada con delicadeza, de ser tratada como algo valioso. Incliné mi rostro hacia su mano, buscando más de ese contacto que me estaba devolviendo a la vida. Cerré los ojos, disfrutando de esa sensación que creía perdida para siempre. Fue él quien me besó primero. Y no fue un beso de pasión arrebatada. Fue un beso lento, suave, casi tímido. Un beso que sabía a consuelo, a respeto. Sus labios eran cálidos y buscaban los míos con una duda que me pareció increíblemente conmovedora. Respondí a su beso con la misma lentitud, con la misma necesidad. No había fuegos artificiales ni clichés de película. Era algo mucho más real, más profundo. Eran dos soledades que se encontraban, dos almas rotas que intentaban recomponerse mutuamente. Era un acto de pura humanidad, despojado de cualquier artificio. Nos separamos después de un momento que pareció eterno. Nos miramos a los ojos y en ellos vi el reflejo de mi propia vulnerabilidad. No había arrepentimiento, ni en él ni en mí, solo una especie de entendimiento mutuo. Nos habíamos cruzado una línea muy importante, pero se sentía como lo único correcto que había hecho en años. Adrián me había convertido en un fantasma, me había vaciado por dentro, y Esteban, con un abrazo y un beso, me estaba recordando que yo era de carne y hueso, que todavía podía sentir. Esa noche no pasó nada más allá de eso. No nos acostamos, simplemente me guió hacia la cama y me arropó como si fuera una niña. Se sentó en una silla junto a la cama y se quedó ahí hasta que me dormí.
Por primera vez en años, no dormí en un estado de alerta, esperando una discusión o un portazo. Dormí profundamente, sintiéndome segura, protegida. Su presencia en la habitación era un bálsamo. Saber que no estaba sola en la oscuridad era todo lo que necesitaba. Esa noche no fui la esposa de Adrián, fui simplemente Daniela, una mujer que estaba empezando a encontrar el camino de vuelta a sí misma. Al día siguiente, cuando desperté, él ya no estaba en la silla, pero el recuerdo de su gesto, de su cuidado, lo impregnaba todo. Me sentía diferente. La desesperación del día anterior había dado paso a una extraña calma. La traición de Adrián seguía doliendo, por supuesto, pero ya no era una herida abierta y sangrante. Era algo que podía mirar con una nueva perspectiva. El dolor me había roto, sí, pero en las grietas estaba empezando a entrar una nueva luz. Y esa luz tenía el rostro sereno y los ojos amables de Esteban. Ese día marcó un antes y un después. Ya no había vuelta atrás. La dinámica en la casa cambió por completo. Mi relación con Adrián estaba oficialmente muerta, aunque él todavía no lo supiera. Mi vínculo con Esteban, en cambio, se había fortalecido en el secreto, en las miradas cómplices, en los silencios compartidos. No sabíamos qué éramos ni a dónde íbamos, pero sabíamos que nos teníamos el uno al otro. Y en ese momento de mi vida, eso era más que suficiente, era mi salvavidas. Los días que siguieron fueron extraños. Vivíamos los tres bajo el mismo techo, en una especie de guerra fría. Adrián volvió a casa esa noche del martes, muy tarde, sin dar explicaciones, y actuó como si nada hubiera pasado. Su indiferencia era ahora casi cómica. Ya no me dolía porque yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo estaba en esa casa, pero mi mente y mi corazón estaban en otro lugar, en un espacio seguro que había construido con su padre. Las miradas que intercambiaba con Esteban por encima de la cabeza de Adrián eran nuestro lenguaje secreto, nuestra forma de resistencia. Adrián notó el cambio, por supuesto. No porque le importara, sino porque su control sobre mí se estaba desvaneciendo. Yo ya no reaccionaba a sus provocaciones, ya no buscaba su aprobación. Me movía por la casa con una nueva confianza, una calma que lo desconcertaba. Empezó a buscarme, a intentar discutir, a crear el drama al que estábamos acostumbrados, pero ya no encontraba un eco. Chocaba contra un muro de serenidad que yo no sabía que poseía, y eso lo enfurecía aún más. La tensión finalmente explotó un fin de semana. Adrián empezó a gritarme por una tontería, una factura sin pagar. Estaba fuera de sí y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, pero antes de que pudiera encogerme como solía hacer, Esteban se interpuso entre nosotros. Se puso delante de mí, enfrentando a su propio hijo. «Basta ya», le dijo, con una voz tranquila pero llena de una autoridad inquebrantable. «No voy a tolerar que le faltes el respeto a Daniela bajo mi techo. Esta mujer merece ser tratada con dignidad». Las palabras de Esteban cayeron como una bomba en el silencio de la sala. Adrián se quedó mudo, desconcertado. Nunca nadie lo había enfrentado así. Y que fuera su propio padre, defendiéndome a mí, fue un golpe que no supo cómo encajar. Para mí, esa declaración fue la liberación final. Ya no era un secreto, era una alianza declarada. Alguien, por fin, estaba de mi lado, no en la sombra, sino a la luz del día. En ese preciso instante, supe que tenía que irme de esa casa. No para estar con Esteban, sino para estar conmigo misma. Hice las maletas esa misma tarde. Fue sorprendentemente fácil. Ya no sentía apego por nada de lo que había en esa casa. Eran solo objetos, testigos mudos de una vida que ya no era la mía. Adrián me miraba desde el sofá, derrotado, sin decir una palabra. Esteban me ayudó a bajar las cajas al coche. No hubo abrazos de despedida ni promesas. Solo un apretón de manos, una mirada que lo decía todo. «Cuídate mucho, Daniela», me dijo. «Tú también, Esteban», respondí, y me fui. El primer tiempo sola fue increíblemente difícil, pero también liberador. Empecé a ir a terapia, a reconstruir mi autoestima, a aprender a estar sola sin sentirme sola. Me di cuenta de que había saltado de la dependencia de Adrián a la dependencia emocional del refugio que me ofrecía Esteban, y que para sanar de verdad, necesitaba aprender a sostenerme por mí misma. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de altibajos. Pero cada pequeño logro, cada día que pasaba, sin necesitar la validación de nadie, era una victoria. Nunca formalicé nada con Esteban. Nuestra relación quedó en ese limbo, en ese espacio sagrado que habíamos creado esa noche. A veces lo visitaba. Íbamos a tomar un café. Él se había mudado a un pequeño apartamento después de que yo me fuera. Siempre me recibía con la misma calma, con el mismo respeto. Nunca me presionó. Nunca me preguntó si volvería.
Simplemente estaba ahí como una presencia constante y serena en mi vida. Un amigo, un confidente, un ancla. No sé qué nos deparará el futuro. Quizás nuestra historia nunca pase de esos encuentros esporádicos. O, quizás, cuando yo esté completamente curada, cuando sea una mujer entera y no una suma de pedazos rotos, podamos intentar algo más. No lo sé, y por primera vez en mi vida. Estoy cómoda con la incertidumbre. Lo único que sé con certeza es que ese hombre, el padre del hombre que me rompió el corazón, fue quien me enseñó a amarme de nuevo. Su gesto de esa noche, su abrazo, su silencio protector, fue el punto de inflexión. No fue lujuria, no fue una traición planeada. Fue un acto de humanidad. Fue el encuentro de dos personas rotas que, por un instante, se ayudaron a pegar sus pedazos. Y eso, aunque nunca se convierta en una gran historia de amor, es lo más real y valioso que he tenido en mi vida. Me salvó, y por eso, siempre le estaré agradecida. La historia con Adrián es solo un mal recuerdo. La historia con Esteban es una cicatriz que no duele, sino que me recuerda la fuerza que encontré en mi momento más oscuro. Me recuerda que, incluso en la peor de las traiciones, se puede encontrar una conexión humana inesperada y sanadora, y que a veces el amor no llega en la forma que esperamos, sino en la que necesitamos. Mucha gente podría juzgarme. La mujer que se involucró con su suegro el mismo día que supo que su pareja la engañaba. Suena terrible. Lo sé, pero la vida no es blanco o negro. Está llena de matices, de grises, y en mi escala de grises. Lo que pasó esa noche no fue un error, fue un acto de supervivencia. Fue elegir la calidez frente al frío, la luz frente a la oscuridad. Fue elegirme a mí. No me arrepiento de nada de lo que pasó ese martes. El dolor de la traición de Adrián fue necesario para que yo despertara. Y el consuelo de Esteban fue el empujón que necesitaba para salir de ahí. Ambos, a su manera, me llevaron al lugar donde estoy, sola, pero en paz. Dueña de mi vida, de mis decisiones y de mi felicidad. A veces, por la noche, todavía pienso en ese roce de manos en el sofá, en ese pequeño accidente que lo cambió todo. Y sonrío. Porque fue el primer chispazo de vida en mucho tiempo. Fue la prueba de que, a pesar de todo el dolor y la indiferencia, yo todavía estaba ahí, todavía era capaz de sentir. Y esa, al final, es la única certeza que importa. Esta es mi historia. Cruda, complicada, imperfecta. Como la vida misma. Gracias por leerme, por darme este espacio para desahogarme. Se siente bien, por fin. Soltarlo, sacarlo todo afuera y dejar que el aire se lo lleve. Ahora, siento que puedo empezar a respirar de nuevo.